y después puedo pasar un PowerPoint con las imágenes. En realidad, tejido adiposo nunca fue un práctico en sí mismo hasta ahora, siempre es un tejido que quedó ahí medio en el limbo, porque, digamos, por un lado es bastante fácil de identificar. No constituye digamos, una entidad en sí mismo, o sea, no parecía no constituir, y ahora en los últimos tiempos, con el tema de la epidemia de obesidad, bueno, empezó a ver, pero esto es una cuestión de los últimos 20 años, quizás un poco menos, a empezar a estudiar todas las, digamos, las señales que envía el tejido adiposo sobre los centros de la saciedad, y después se empezó a ver que la obesidad, digamos, conlleva más riesgo de enfermedades, por un lado cardiovasculares, por otro lado cáncer. Entonces, se empezó en general a mover más las investigaciones en ese sentido. Yo les había mandado algunas preguntas, por ejemplo, si habían podido identificar dónde el tejido adiposo, que normalmente digamos, se reduce en general cuando uno, digamos, pasa ayuno, si habían podido identificar alguna región o sitio donde el tejido adiposo pareciera ser más resistente digamos, a que en situaciones de ayuno no pierda, digamos, volumen o cantidad. Hola. Yo había leído como el tejido adiposo estructural, que parte del tejido blanco. ¿Cómo? ¿Parte del tejido adiposo blanco. ¿Blanco me decís? Sí. O sea, en general, alguien que está en ayuno pierde tejido graso y se achica. Es para asegurar la energía. Claro, pero, por ejemplo, el tejido óseo que está en la órbita de los ojos, no pierde volumen hasta muy avanzado, digamos, el estado de ayuno. El tejido adiposo, a veces que está en la médula ósea de los huesos, tampoco parece ser tan sensible a la inanición, ¿sí? O sea, a pesar de que uno histológicamente después lo van a ver y parece todo igual, hubiera regiones que es un poco, digamos, diferente en cuanto a la posibilidad de fundirse, digamos, ¿no? Sí, yo agrego también la grasa pericárdica o perirenal también, que cumplen importantes funciones protectoras de esos órganos. Claro, como de almohadilla, digamos, de sostén, ¿no? Si el tejido adiposo emite señales u hormonas o alguna, ¿pudieron ver algo de la función de la leptina? Regula la saciedad. Claro, inhibe la ingesta de alimento. Después vamos a ver que hay algunas señales en general que parten de distintos lugares del organismo, algunas que estimulan y otras regulan. A nivel o sea, son señales que en general llegan hasta el hipotálamo, al centro de la saciedad, ¿sí? Bueno, los tipos y ubicación del tejido adiposo, esto ya va entrando más en las dos variedades importantes, más principales del tejido. ¿Cuáles son? Blanco unilocular y pardo multilocular. ¿Y las ubicaciones preferentes? Yo tengo que el tejido blanco, por ejemplo, se ubica en todo lo que es la capa subcutánea, glándula mamaria, el mesenterio, el espacio retroperitoneal, el pericardio visceral, la cavidad medular ósea, las órbitas de los ojos, como habíamos mencionado. ¿Y el pardo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien leyó? En el dorso.
¿En dónde? En los neonatos en el dorso. ¿Y en el adulto? Alrededor de órganos internos. Sí, van a ver, o sea, siempre se lo asocia con qué funciona el tejido adiposo pardo. Con la termogénesis. Durante ¿Cómo? la vida fetal predomina, ¿no? El pardo. Claro, pero ¿qué hace el pardo de diferente con respecto al adiposo blanco? ¿Produce calor? Claro. La termogénesis. Está asociado con la termorregulación, ¿sí? Entonces, bueno, se sabía que los neonatos, los chiquitos bebitos, ¿viste? Tienen regiones con tejido, es más, yo nunca he visto tejido óseo, tejido adiposo pardo, así no es una cosa frecuente de ver en los preparados histológicos, ¿no? Pero bueno, se sabía que los neonatos tenían ahí regiones interescapulares, digamos que los podían proteger de la pérdida de calor. Los chicos son muy sensibles, y mientras más, si son prematuros ni qué hablar, muy sensibles a la pérdida a la posibilidad de hipotermia, o sea, la pérdida de calor. Entonces los chicos, los bebitos tienen. Y después hay una técnica que se usa mucho en los últimos tiempos, que es la tomografía de emisión de positrones, que es inyectar digamos, un producto que es como una glucosa que es radioactiva, entonces se supone, y después hacer una tomografía, se supone que los tejidos, por ejemplo, como todo lo que son tejidos de rápida proliferación, como los tumores, o sea, se usa para buscar metástasis, todo lo que sea, que capte con avidez esa clorodesoxiglucosa que uno le pone como medio de contraste, entonces ahí detecta tumores, ¿sí? Se usa para rastrear distintos tumores que uno sepa previamente, que ya se haya probado que captan la glucosa. Y entonces se empezó a ver que había ciertos lugares en el cuello, en la zona supraclavicular en la gente adulta, que captaban. Al principio, bueno, muchas veces se confundió con que ahí podía haber algún signo del tumor que uno estuviera buscando, pero en realidad se vio después ahora, por eso hay que tener cuidado cuando se interpretan las imágenes, que en esa región es zona, porque quedan restos de tejido pardo que captan también este medio de contraste. Entonces ahora se sabe cuáles son las regiones cervicales, perirenales, supraclaviculares, que si dan positivas, porque ahí puede haber tejido adiposo pardo. Bueno, las secuencias de maduración del adipocito blanco en comparación con el adipocito marrón, sí, pardo. Cela Yarán. ¿Hola? Hola. ¿Alguna? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es más o menos la secuencia de maduración de un tejido adiposo blanco con respecto al otro? ¿De qué células se supone que derivan? Derivan de las células madre mesenquimatosas, los blancos. ¿Cómo? Derivan de las células madre mesenquimatosas. Sí. Y el pardo también, pero de otro linaje, que es de las células progenitoras neogénicas, esqueléticas del embrión. Claro, sí, o sea, todo deriva digamos, del mesodermo, mientras que el adipocito blanco se supone que hay una stem cell en la zona perivascular, que vamos a ver que en la tercera capa de los vasos sanguíneos siempre es lo que llamamos adventicia, que es un tejido conectivo, y se supone que ahí estaría la célula madre del adipocito blanco, a diferencia del adipocito marrón, que derivaría, como ella bien dice,
de una célula ya más comprometida con la línea miógena, o sea, de los que va a dar origen a músculos. Después vamos a ver cuando veamos en embriología que los músculos del cuerpo derivan de una estructura que se llama somita, y el somita a su vez se subdivide en distintas regiones, una de las cuales da el miotomo. Bueno, todo en definitiva es del mesodermo, pero como de distintas regiones, ¿sí? Bueno, efectuar un esquema de la regulación del apetito, ¿alguien la pudo hacer? Yo me guié por el ROS Bien, y puse como que, bueno, la leptina que sale de los sí, adipocitos, se generan los bien. adipocitos, viaja al hipotálamo y Ujú. reduce el hambre, y el polipéptido II sale del intestino, también viaja al hipotálamo y reduce el hambre. Y después la grelina, que se produce en el estómago, viaja al hipotálamo y aumenta también. Bien, entonces ahí en el ROS le va después lo vamos a ver tengo un PowerPoint, un pequeño PowerPoint, que hay un mecanismo de, digamos, de corto, o sea, rápido, digamos, en el que intervienen la leptina y el péptido, ¿sí? Y otro de más largo alcance, me parece, o no, la grelina y la insulina. Y en este gráfico, ¿sí? Yo les puse ¿qué diferencia pueden ubicar entre un adipocito pardo, marrón, ¿sí? Y uno blanco? ¿Cuál es la gran diferencia con respecto al funcionamiento en la mitocondria? Que a uno le permite generar calor y al otro no. ¿Sería la actividad metabólica de cada uno? ¿Es porque tienen la UCP1? Exacto. ¿Y eso qué es? ¿Un desacoplante? Claro, mientras que el adipocito blanco tiene acá la ATP sintetasa que acopla, digamos que asocia el flujo de hidrogeniones a través de ella para generar ADP, ¿sí? Esta no genera ADP, sino que directamente genera, o sea, lo que hace es que esa fuerza, en lugar de usarse para sintetizar ATP, directamente se pierde como calor, y ese es el mecanismo que tiene la mitocondria del tejido graso pardo multilocular, digamos, para generar justamente funciones de calor. Y el término transdiferenciación, ¿se le ocurre qué puede significar? Yo leí que era que el adipocito blanco se podría transformar en adipocito pardo si el organismo lo necesitara. Y al revés, el pardo en blanco. Claro, o sea, entre las dos. Es su necesidad termogénica. Claro. Exacto. En condiciones de extremo frío, habría que estudiar algunos esquimales, es como que aumenta la cantidad de tejido pardo con respecto a la proporción habitual que tiene alguien que vive, qué sé yo, en ambientes cálidos, ¿no? O sea, que como que se está demostrando que hay como una transformación, incluso en animales, induciendo la formación de tejido pardo. Esto es ya a nivel experimental, a veces bajan de peso, como decir, o sea, pierden tejido adiposo y pierden mucha energía en forma de calor, ¿no? Y no la acumulan, digamos, como
triglicéridos, o sea, como lípidos dentro de la célula. Entonces, existe un intercambio, a ver, entre los dos tipos celulares, a pesar de que deriven de distintos linajes celulares, o sea, distintos precursores, ¿no? Eso no es común, pero bueno, en este caso parece que pueden intercambiarse.